Buenos días a todos, les damos la bienvenida una vez más a nuestro culto en castellano. La cuarentena se ha extendido, así que por un buen tiempo más seguiremos viéndonos vía online. Y quiero agradecerles a todos los hermanos que hacen posible este ministerio de multimedia, porque sé que grabar los videos, editar todos esos videos no es un trabajo sencillo, no es un trabajo fácil. Así que muchas gracias a todos los que sirven en este ministerio. Tenemos un par de anuncios más para compartir. En primer lugar, les recuerdo que para la reunión de media semana que tendremos durante agosto y septiembre, estaremos compartiendo 3 temas distintos, ¿no? Y deben inscribirse con los pastores durante este mes de julio. Vamos a estar hablando de Apocalipsis, ¿no? La interpretación de Apocalipsis, vida nutrida por el Evangelio, historias de la Reforma, son 3 temas que trataremos. También tenemos una noticia de un casamiento. Nuestra hermana Huayon, ¿no? Nuestra pianista de Ministerio en Castellano, se casa con el copastor Jonathan Chong de la iglesia Soma. Va a ser un casamiento por Zoom, hoy a las 7 de la tarde. Ellos en un principio tenían planeado casarse en abril, pero por la cuarentena tuvieron que postergar varias veces la fecha, pero con el permiso y con la dirección del pastor de la iglesia Soma, ellos van a tener la bendición de unirse en matrimonio hoy, y como se hace vía Zoom, lamentablemente no pueden invitar a todos los hermanos de la iglesia, por eso ellos les piden disculpa, pero vamos a estar orando por ellos, ¿sí? Bendecirlos también en el nombre del Señor. Ahora vamos a presentar la ofrenda al Señor. Se le comparto las palabras de Salmo 147, versículos 10 al 12, que dice: No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en los músculos del hombre. El Señor se complace en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Celebra al Señor, oh Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión. Vamos a orar. Señor, sabemos que tú no te deleitas, no te agrada nuestra fuerza, lo que hacemos, Padre Santo, con nuestras capacidades, sino que cuando nos presentamos delante de ti con temor, con reverencia, para adorar, exaltar tu nombre, para cantar tu nombre, sé, Señor, que eso te agrada. Por eso hoy estamos aquí reunidos cada uno desde nuestras casas, para que en el nombre de Jesús, Señor, podamos con confianza llegar ante tu presencia y poder adorar y exaltar tu nombre. Y lo hacemos por medio de esta ofrenda. Recibe esta ofrenda, acordate de las necesidades de tus hijos, Señor, de nuestros hermanos en Cristo, que en este tiempo difícil, Padre, están padeciendo por causa de la pandemia, para que vos bendigas, visites cada casa, cada familia, y que en ti podamos realmente, Señor, sentirnos complacidos, Padre, y que en ti nos sentamos bendecidos. También oramos, Señor, por estos jóvenes que se unen en el matrimonio hoy, para que vos bendigas ese casamiento, ese nuevo comienzo, para que vos realmente acompañes y concedas, Padre Santo, la respuesta ante todas sus oraciones, Señor, que ellos se te elevan hacia ti. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey.
Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. Hoy por siempre. La tormenta venceré, mi ancla firme está en él. Mi ancla firme está en él. Siempre junto a ti. Fuerte soy, solo Él, mi roca es sobre la tempestad. Él es Rey. Amén. Cantemos juntos mi esperanza. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia. De nadie más, solo en ti, Jesús. En Jesús. Sí, Señor, párame sobre esa roca. No me hagas caer. Fuerte. Solo en Jesús. Sobre la tempestad, Él es Rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe.
podamos estar en la presencia del Señor. Gracias, Señor, por vertir de tu fluir, de tu vida sobre nosotros. Amén. Contemplemos su presencia y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad. Resplandece sobre nosotros. Derrama. Está aquí. Oh. Cantamos santo, oh, y contemplar. Derrama tu amor y poder sobre tu pueblo que te canta santo. Santo, oh, tú eres santo. Eres santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Te quiero ver. Que seas real en mi vida, Señor. Quiero caminar junto a vos, Cristo. Te quiero abrazar. Decirle, te quiero ver. Yo deseo más y más. Te quiero ver. Necesito, mi Señor. Está con los brazos abiertos el Padre. Te quiero ver. Te quiero ver. Quiero conversar contigo. Te quiero tocar. Te quiero abrazar. Te quiero ver. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar. Derrama, Señor, cuando cantamos santo, santo. Alaba al Rey santo, dile santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero ver.
santo, santo, yo quiero verte. Vamos a orar. Amado Padre, por tu gracia estamos aquí como adoradores. Aunque no estamos reunidos físicamente por la pandemia que padecemos, nos uniste por este medio. Esperamos que sea una hora para tu gloria. Perdónanos por nuestra soberbia, por nuestra falta de confianza en ti, por vivir como si no tuviéramos esperanza a lo eterno. Ayúdanos a vivir dependiendo de tu obra. Nos enseñaste que vamos a tener días buenos como así los días malos. Danos la sabiduría necesaria para afrontar esta pandemia que por ahora no vemos su final. Abre nuestros ojos para ver tu obra en nuestras vidas, para no caernos como necios. Que tu misericordia acompañe a todos los que están luchando de frente a este mal. Pido por nuestra comunidad Betel. Ayúdanos a crecer juntos como iglesia, despojando nuestra naturaleza egoísta para poder servir como tu iglesia en estos tiempos difíciles que nos tocó convivir. Que las dificultades no sea una excusa para dejarnos de servir y crecer en ti. Pido por Pastor Pedro, que nos predicará en tu nombre. Bendice a él y a su familia. Vístelo con tu santidad, para que él sea un fiel modelo a seguir. Dele fortaleza tanto a lo físico como en lo espiritual, para poder pastorear fielmente a la iglesia en ti. Bendice a todos los que acompañan en este culto, para que podamos concentrarnos en tu palabra. También le pido por cada grupo que formaste, para aprender a servir mutuamente. Que cada reunión sea para fortalecer nuestra fe en ti. Recibe toda la gloria a través de este culto y acompáñanos para que todos tengamos un mismo sentir en ti. Te pedimos en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El texto bíblico que vamos a estar compartiendo hoy es del libro de Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 24, que dice: Fue a Nazaret donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer. Se le entregó el rollo del profeta Isaías. Cuando abrió el rollo, encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Después de enrollar el libro y devolverlo al ayudante, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura en los oídos de ustedes. Todos daban testimonios de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿No es este el hijo de José? Entonces él les dijo: Sin dudas me dirán este refrán: Médico, sánate a ti mismo. Hemos oído que sucedieron tantas cosas en Capernaum, haz lo mismo también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os les digo que ningún profeta es aceptado en su tierra. Amén. ¿Escucharon ustedes hablar de la enfermedad de alambre de púas? Después de la Primera Guerra Mundial, un médico suizo llamado Adolf Lucas Vischer descubrió unos comportamientos extraños en soldados que estuvieron como prisioneros en campos de concentración. Tenían síntomas mentales como confusión, nubosidad de la conciencia, amnesias, y síntomas físicas como pérdida importante de peso a pesar de una buena alimentación, desgano y sin fuerza para seguir. Los médicos desconocían la causa de esta enfermedad y no había formas de curarla tampoco, hasta que el doctor Adolf Vischer descubrió que era una causa común de entre los soldados que pasaron mucho tiempo encerrados en campos de prisioneros. Resulta que al pasar mucho tiempo encerrados en campos de prisioneros, mirando solamente los alambres de púas, esto había llevado a los soldados a perder toda esperanza de vida y de libertad. Entonces se desmoronaron psicológicamente y terminaban con un daño mental, físico, traumático para toda la vida.
Pero a diferencia de ellos, los otros soldados que supieron ver más allá de los alambres de púa, con la esperanza de recuperar, ¿no?, la libertad, de regresar a sus casas con sus familiares, ellos no se vieron afectados por esta enfermedad. Cuando escuché sobre esta enfermedad, pensé que estábamos en una época donde esta extensa cuarentena, la que estamos padeciendo, podría terminar provocando en la gente síntomas o secuelas como las de la enfermedad de alambre de púas. Nos encerramos por causa del coronavirus, pero este confinamiento eterno puede provocar, ¿no?, otro tipo de daños en nosotros si solo nos enfocamos en COVID-19 o en la cuarentena en sí. La ansiedad, el miedo, la incertidumbre que produce esta situación puede literalmente robar nuestro corazón y nuestra atención y llevarnos a perder la esperanza, el gozo y la paz, ¿no?, que podemos recibir de Dios. En vez de llevarnos a vivir enfocados en la cruz y en el señorío de Cristo, confiando en su poder, nos puede llevar a perder este enfoque real en Cristo Jesús, debilitando nuestra fe y alejándonos de la presencia de Dios. Por eso durante este mes de julio voy a predicar una serie de sermones con el tema de caminar con Cristo, para que nuestra atención, ¿no?, que ha estado dirigida hacia el mundo, pueda regresar hacia Cristo Jesús. Es muy importante vivir las vidas con mucho esmero, con ahínco, con mucho esfuerzo. Pero lo más importante todavía en la vida es ver si estamos yendo hacia la dirección correcta. Porque, hermanos, la vida no se trata de cuán rápido estamos yendo, sino si estamos yendo hacia la dirección correcta o no. Lo importante no es la velocidad, sino la dirección. Muchos de los que fracasan en la vida fracasan no porque no se hayan esforzado, no porque no hayan corrido la carrera, sino que fracasan porque corrieron hacia una dirección equivocada. Por eso es muy importante tener un punto de referencia en nuestra vida para conocer la dirección correcta. Históricamente los navegantes se guiaban por la estrella polar para conocer el punto norte y saber si estaban yendo hacia la dirección correcta. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra referencia en la vida? ¿Cuál podría ser nuestro punto norte que nos ayude a saber si nuestra dirección es correcta o no? Y la respuesta es simple, porque Cristo es nuestra referencia. Cristo tiene que ser el punto norte en nuestra vida, el camino que debemos seguir, el camino que debemos elegir, ¿no?, el camino de paz y felicidad para nosotros. Ese camino debe ser marcado por Cristo y por nadie más. Recuerden que Jesús nos llamó diciendo, sígame, nos pidió que siguiéramos a Él y no que nosotros escojamos el camino. Podemos escuchar testimonios de los que siguieron a Jesús, de cómo ellos fueron guiados por el camino correcto y llegaron a la victoria final, como el apóstol Pablo, que al terminar su vida, su carrera, confiesa allí en 2 de Timoteo 4, 7 y 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que han amado su venida. Terminé mi carrera y me espera la corona de justicia. Tiene esta certeza, y no solo a mí, sino a todos los que aman a Cristo, a todos los que siguen a Cristo. Hermanos, ¿cuál es el camino del Señor entonces que nosotros debemos seguirle? En estos tiempos difíciles los invito a ver, ¿no?, a mirar a Cristo, a ver por dónde caminó Él y poder caminar juntamente con Él siguiendo sus pasos. Y el camino del Señor que quisiera compartir con ustedes hoy es el camino hacia Nazaret. Dice en el versículo 16, fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre el día sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer. Jesús empieza su ministerio en la región de Galilea, y la ciudad de Nazaret estaba dentro de esta provincia, dentro de Galilea, y es la ciudad donde Jesús había crecido. Jesús conocía esta ciudad, conocía a su gente. Puede ser que por eso este camino a Nazaret haya sido el camino un tanto difícil, incómodo para él. En Nazaret a Jesús lo conocían como un carpintero, como hijo de José. Jesús sabía que no lo tratarían bien en Nazaret, por eso dice allí en el versículo 24, y añadió, de cierto os les digo que ningún profeta es aceptado en su tierra. E inclusive en el versículo 22 vemos que después de escuchar las enseñanzas de Jesús, la gente empieza a cuestionar a Jesús diciéndole, ¿no es este el hijo de José? Jesús sabía que sería tratado así, que la gente lo rechazaría, pero aún así, ¿no?, a pesar de todo esto, él siguió por ese camino, caminó hacia Nazaret. ¿Cómo es posible que Jesús haya podido seguir por este camino de Nazaret conociendo lo que le esperaba?
¿Qué podemos aprender de Cristo en su andar por el camino de Nazaret? En primer lugar, el camino a Nazaret fue un camino de obediencia al llamamiento. Jesús no vivió una vida para su propia voluntad, sino que vivió una vida de obediencia al Padre. Lo dice allí en Juan 6:38, porque yo he descendido del cielo no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Por eso, aunque no fue bienvenido, sino rechazado, aunque fue burlado en vez de ser aceptado, Él caminó por Nazaret, por obediencia al llamado. Así dice en el versículo 43 más adelante, pero Él les dijo, me es necesario anunciar el evangelio del reino de Dios a otras ciudades también, porque para esto he sido enviado. Para esto me envió mi Padre, para esto he sido llamado. Jesús vino al mundo obedeciendo al Padre y vivió una vida siguiendo el llamamiento. Hermanos, por eso si nosotros queremos caminar con Cristo, tenemos que poder también seguir el camino de la obediencia al llamamiento. ¿Qué impresiones tienen, ¿no?, ustedes al escuchar la palabra llamado o el llamamiento? Hay personas que sienten que el llamado de Dios es una carga pesada para su vida. Otros sienten temor o miedo porque piensan que Dios los puede castigar por no seguir el llamamiento. Y esto sucede porque hay una mentira que el diablo ha sembrado en nosotros, ¿no?, para distorsionar el verdadero sentido, el verdadero significado de la palabra llamado o llamamiento. Y la mentira es esta, que el llamado de Dios no nos deja vivir como queremos. Por eso el llamado de Dios es aburrido, angustiante, no nos deja ser felices y que vamos a sufrir si seguimos el llamado del Señor. Pero esto no es cierto, no es así. Satanás nos dice constantemente, tenés que vivir haciendo lo que querés para ser feliz. Pero esto realmente es así. Seremos felices si hacemos todo lo que queremos hacer. Hay un escritor americano, filósofo, ¿no?, que se llama Walker Percy. Y él dijo una frase interesante. Dijo, puedes sacar todas las calificaciones perfectas y aún así perder en la vida. Puedes sacar 10 en todos los exámenes y ser aún así un fracasado en la vida. Qué frustrante es esto, pero por experiencia sabemos que esto puede pasar. Las calificaciones no necesariamente garantizan éxitos en la vida de la gente. Que seas inteligente no significa que vos tengas el control de tu vida. Durante varios domingos compartimos el testimonio del rey Salomón en el libro de Eclesiastés. Sabemos que él ha disfrutado de la riqueza, de la fama, del poder en su vida. Pero ya anciano y terminando su vida confiesa que todo ha sido una vida de vanidad y que ha estado tratando, ¿no?, de atrapar el viento, que ha estado detrás del viento. Hermanos, vivir haciendo nuestra propia voluntad es esto, tratar de atrapar el viento, algo que no podemos atraparlos nunca. Siendo pecadores que somos, no tenemos la capacidad ni siquiera de controlar la vida ni el mundo. Y eso es lo que muestra la pandemia que estamos padeciendo. Todos nuestros planes se vieron frustrados. No pudimos hacer nada de lo que propusimos hacer para este año. Entonces, cuán importante es seguir a Cristo por el llamado y no seguir el viento que no lo podemos aprender. Charles Spurgeon dijo, estoy tan contento que Dios me haya escogido antes de la fundación del mundo, porque nunca me hubiera escogido después de que nací. ¿No es interesante lo que dice él? Menos mal que Dios me escogió antes de que naciera. Nos llamó antes de que naciéramos, porque como estamos ahora tratando nosotros mismos de ser dioses, tratando de controlar nuestra vida, ninguno se hubiera salvado. Pero el Señor nos dice allí en Isaías 43:1, pero ahora así ha dicho el Señor, el que te creó, oh Jacob, el que te formó, oh Israel. No temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Te llamé por tu nombre, tú eres mío, dice el Señor. Hermanos, haber recibido este llamado de Dios, ser un seguidor de Cristo, no es una carga, sino un privilegio. No es un camino que debamos seguir con miedo, sino con confianza. Porque dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5:24, fiel es el que lo llama, quien también lo logrará. Fiel es Dios quien nos llamó y Él va a hacer la obra. El que sigue el camino del llamamiento en obediencia ya no vive una vida limitada por su propia capacidad, sino vive una vida limitada por el poder de Dios. No es uno quien pone límite en su vida, sino el Señor. Por eso David, después de haber vivido una vida de obediencia al llamado de Dios, una vida que comenzó siendo un pequeño pastor de ovejas
Él confiesa al final de su vida, allí en Salmos 23:5, mi copa está rebosando. Mi copa rebosa. Dios me dio más de lo que merecía. Viví experiencias que jamás me había imaginado. Victoria más allá de mi capacidad. Por eso mi copa está rebosando. Los invito a seguir a Cristo obedeciendo el llamado del Señor. Y les aseguro que el que comenzó la buena obra en ustedes lo va a perfeccionar, lo va a completar conforme a su tiempo. En segundo lugar, el camino de Nazaret fue un camino de servicio. En los versículos 18 y 19 de hoy vemos que Jesús cita las palabras de Isaías para describir cuál era la misión, ¿no?, de su llamamiento, ¿no?, aquí en esta tierra. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Dice que Él fue enviado para proclamar, anunciar buenas nuevas a los pobres, a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos. Y las buenas nuevas aquí, por supuesto, que se refiere al Evangelio. Pero a diferencia de muchos hombres que solo predican de palabra el Evangelio, podemos ver que Jesús predicó el Evangelio con el servicio. Él vivía y ponía en práctica lo que Él predicaba. Por eso dice allí en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No vino a ser servido, dice, sino a servir. Y este servicio de Cristo consiste en dar su vida en la cruz, en rescate por muchos. Hermanos, el servicio de Cristo se mostró y se completó en la cruz, porque solamente la cruz puede satisfacer la necesidad más importante de todo hombre. Porque Jesús murió en la cruz, recibimos el perdón de nuestros pecados. Por la cruz llegamos a ser hijos e hijas de Dios. Fuimos partícipes de la herencia divina por medio de la cruz de Cristo. Por eso, hermanos, Jesús nos llama y nos dice, tome su cruz cada día y sígame. Por supuesto que nosotros no podemos cargar la cruz de Cristo, no podemos nosotros resolver el pecado de otros. Por eso el Señor nos dice, tomen cada uno su cruz. Jesús con su servicio en la cruz resolvió el problema de los pecadores, de los cautivos, de los ciegos y de los oprimidos. Esa fue su cruz y su servicio. Entonces, ¿dónde podríamos nosotros encontrar el campo, el área de servicio para nosotros en donde podamos llevar nuestra cruz? Caminar con Cristo implica poder tomar, ¿no?, esta cruz de servicio y dar lo mejor de nosotros para vivir conforme al llamamiento. Tenemos en la iglesia hermanos que están sirviendo para hacer posible todos los servicios que hacemos vía online, hermanos que dedican sus tiempos, sus talentos, grabando alabanzas, oraciones, devocionales, hermanos que pasan horas y horas editando, subtitulando los videos para que nosotros podamos seguir adorando al Señor, ¿no?, por medio de internet. Por más pequeño que sea nuestro servicio, hermanos, por medio de ese servicio estamos caminando con Cristo. Por eso no debemos menospreciar, no menosprecie lo que Dios puede hacer a través de ustedes, a través de su vida. Pastor Spurgeon también dijo una frase interesante, dijo, nadie puede hacerme un favor más grande en este mundo que orar por mí. Hay distintas maneras de servir a nuestros hermanos, pero si usted puede orar, interceder por su hermano, por su comunidad, por su país, está haciendo el favor más grande, un servicio grande, sirviendo espiritualmente, llevando la causa de otros hacia la presencia de Dios. Deben tomar su cruz cada día, ¿no? Deben ver dónde pueden ustedes servir a Cristo, servir las almas que necesitan del Señor. En tercer lugar, el camino hacia Nazaret fue un camino de paciencia. Al leer los evangelios, vemos que Jesús fue bienvenido en algunas ciudades y aldeas por sus enseñanzas, por sus milagros. Sin embargo, aquí en Nazaret, Jesús fue rechazado, menospreciado y burlado. Aunque no lo leímos, pero en el versículo 29 muestra el rechazo de parte de los nazarenos hacia Jesús. Dice, y se levantaron y lo echaron fuera de la ciudad. Luego lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle, dice la palabra. Fue tan grande el rechazo de la gente que no solo lo echaron de la ciudad, sino que lo llevaron a un precipicio y lo quisieron tirar, lo quisieron empujar, lo quisieron matar. Pero lo maravilloso es que aún después de esta experiencia, Jesús continúa con su ministerio, sigue su ministerio por la región de Galilea, porque dice en el versículo 31, entonces descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba los sábados. Continúa enseñando,
no para de servir, no para de obedecer a su llamado de predicar las buenas nuevas. Hermanos, el camino de Jesús por Nazaret no fue un camino fácil. El camino que nosotros debemos seguirle seguramente no va a ser fácil tampoco. Pero no se asusten si el mundo no les aplaude, porque ese camino no es para recibir aplausos. No se desanimen si no ven frutos de manera inmediata, porque es un camino que necesita de paciencia para ver los frutos. Por eso, para caminar con Cristo por Nazaret necesitamos tener paciencia y certeza. No desanimarnos, no desfallecernos fácilmente. La certeza de que el camino del llamamiento no es un camino en vano, que nada de lo que Dios hace a través de nosotros es en vano, porque dice en Isaías 53:11, a causa de la angustia de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. Isaías 53 muestra al Mesías sufriente, y en medio de esta profecía del Mesías, en el versículo 11, vemos que muestra el resultado del sufrimiento del Mesías, que la muerte y el sacrificio de Cristo no sería en vano, porque finalmente Él va a ver la luz, dice, verá la luz y quedará satisfecho. Hermanos, esta es la certeza y la convicción que tenemos en Cristo, que el caminar con Jesús hacia Nazaret, ¿no? Caminamos obedeciendo el llamado, caminamos por medio de nuestro servicio, caminamos con paciencia y certeza, y este camino no es en vano, no caminamos en vano porque veremos la luz y quedaremos satisfechos, como dice la palabra. Dios quien nos llamó es un Dios fiel y en su fidelidad no permitirá que nuestra vida no haya sido en vano. Hermanos, todos somos conscientes de que el tiempo que atravesamos no es un tiempo fácil, es un tiempo difícil. Pero no se queden mirando solamente el COVID-19 o la cuarentena. Trasladen sus enfoques, sus miradas hacia Cristo y los invito a caminar con Cristo durante esta nueva semana. Caminen con Cristo alabando, orando, agradeciendo a Dios. Sean conscientes del llamado que recibieron. Sean conscientes del servicio que debemos y que deben hacer. Sean conscientes de la paciencia y la perseverancia que deben tener en Cristo para caminar por este camino. Vamos a orar. Señor, ayúdanos en este tiempo de adversidad a poder poner nuestros enfoques en ti, Señor, y no mirar solamente, Padre, las adversidades de la realidad que estamos padeciendo, sino poder caminar con Cristo, mirando solamente a Él, el llamado que recibimos, el servicio que vos querés ver en nosotros, con paciencia y perseverancia. Y ahora la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha llevado hacia la salvación, el amor de nuestro Dios Padre, ese amor que se manifestó en la cruz, enviando a su unigénito en la cruz, la presencia y la compañía, la fortaleza del Espíritu Santo que nos acompaña, que nos lleva a poder realmente disfrutar de este caminar con Cristo, sea sobre cada uno de aquellos que toman esta decisión de mirar a Cristo, de poner todo el enfoque en el llamamiento, en el servicio y caminar con paciencia. Sobre ellos sea tu presencia desde ahora y para siempre. Amén y amén.